Hoy vamos a hablar sobre los retos y los desafíos de la cooperación internacional en Colombia. Ya hablamos en el primer corte, hicimos un repaso por la historia del desarrollo, cómo se concibió la cooperación internacional. En el segundo corte hablamos sobre las modalidades de cooperación internacional, eh, para qué sirven, cómo funcionan, cómo se financia la cooperación internacional. Y pues hoy vamos a empezar en estas últimas 4 semanas de clase que nos quedan hablando de la cooperación internacional para el desarrollo en Colombia y cómo esta es una parte fundamental, o el gobierno nacional la concibe como una parte fundamental de la política pública de relaciones internacionales del actual gobierno, ¿no? Entonces, pues antes de empezar, yo quiero que recordemos algo muy importante y es que la cooperación internacional para el desarrollo es la acción conjunta que se hace para apoyar el desarrollo económico y social de un país mediante la transferencia de tecnologías, la transferencia de conocimientos, la transferencia de experiencias o de recursos por parte de países que tienen un grado igual o mayor de desarrollo respecto del país al que se va a ayudar, pero no solamente la cooperación internacional la hacen los estados, sino que también la pueden hacer organismos multilaterales, organismos no gubernamentales y algunos organismos de la sociedad civil. Entonces, son múltiples los actores de la cooperación internacional para el desarrollo y que pueden incluirse y vincularse dentro de las prácticas, bien sea siendo donante o bien sea siendo receptores de recursos, tecnologías, conocimientos o experiencias de cooperación para aplicarla a los proyectos que se pongan en marcha en determinados países. Como ustedes saben, hay varias modalidades de cooperación internacional. Son cinco grandes modalidades de cooperación internacional. La cooperación vertical o cooperación norte-sur, que es aquella en donde un país más desarrollado apoya o transfiere tecnología, conocimientos, experiencias o recursos a un país menos desarrollado, es decir, por ejemplo, Estados Unidos hacia Haití, que es la cooperación tradicional, que nació en los años 50, que fue como nació la cooperación internacional para el desarrollo y que fue como empezó a desarrollarse este instrumento de relaciones internacionales. También tenemos la cooperación horizontal o la llamada hoy en día cooperación sur-sur, que es esa cooperación que vincula a dos estados con el mismo nivel de desarrollo, bien sea dos estados del llamado norte global o el primer mundo, o dos estados del llamado sur global o el tercer mundo. Esta cooperación sur-sur tradicionalmente es una cooperación que se da en términos de transferencia de conocimientos, transferencia tecnológica y transferencia de experiencias. ¿Por qué? Porque los países del sur global se han dado cuenta que pueden compartir buenas prácticas en materia de políticas públicas para llevar a cabo proyectos de desarrollo. También tenemos la cooperación triangular, que es la cooperación que se realiza entre dos o más actores, que pueden ser actores del norte o actores del sur, para apoyar a un tercer estado, que es un estado del sur. La cooperación descentralizada, que es la cooperación que no hacen directamente los estados, sino que hacen los llamados entes territoriales de los estados, es decir, las alcaldías, las gobernaciones, que también se unen con otros actores para buscar recursos de cooperación internacional. Y la cooperación de los privados, que es la cooperación que realizan las empresas privadas o son los fondos, las transferencias, las donaciones y los proyectos que hacen las empresas privadas, sobre todo a través de una modalidad que es la responsabilidad social empresarial. Cuando nosotros hablamos de cooperación interuniversitaria, por ejemplo, también hablamos de cooperación de privados. Las universidades realizan cooperación con otras instituciones de educación superior en su mismo país o en otros países para permitir la transferencia de conocimientos y la transferencia de experiencias entre los miembros de su comunidad académica. Esto también es cooperación de privados. ¿Cómo es entonces la cooperación internacional para el desarrollo en Colombia? El gobierno nacional concibe a Colombia como un país con una larga trayectoria en términos de cooperación internacional para el desarrollo. Tradicionalmente, Colombia ha sido un país receptor
de cooperación internacional para el desarrollo. ¿Por qué? Por la larga historia del conflicto armado interno colombiano. Colombia ha sido un país que ha recibido cooperación en términos humanitarios, cooperación en términos militares para poder acabar con el conflicto armado interno, para la lucha contra las drogas y para ayudar a la promoción de una paz estable y duradera. Tradicionalmente, los cooperantes o los estados que han cooperado en cooperación internacional con Colombia son los Estados Unidos y algunos estados de la Unión Europea, principalmente Alemania y España, a través de sus agencias nacionales de cooperación. Pero desde hace algún tiempo, Colombia también tiene un rol dual en términos de cooperación internacional, porque ya no solamente es receptor de cooperación internacional, sino que también se ha convertido en donante o en oferente de cooperación internacional, sobre todo en términos de cooperación sur-sur. Es decir, Colombia ha decidido que quiere ayudar a otros países con nuestro mismo nivel de desarrollo gracias a la promoción de buenas prácticas en materia de políticas públicas, etcétera, etcétera. Una de las puntas de lanza de esa política de ofrecernos como donantes de cooperación internacional es precisamente o fue precisamente el ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que es, como ustedes lo saben, un club, un grupo donde se generan buenas prácticas en materia de políticas públicas para los Estados miembros. Entonces, el gobierno nacional dice que Colombia debe adaptarse a los desafíos que le trae este papel, porque ya no es solamente sentarnos a esperar a que nos lleguen los recursos de cooperación internacional o a que nos lleguen las ofertas de cooperación internacional, sino que nosotros tenemos que empezar a posicionarnos como un socio estratégico de cooperación con todos los países del sur global y con todos los organismos que dan ayuda, asistencia oficial al desarrollo. ¿Para qué? Para que nos tengan en cuenta y vean que el Estado colombiano puede ofrecer ciertas buenas prácticas que pueden ser replicadas a nivel internacional. Una de las buenas prácticas que Colombia ya ha empezado a ofrecer en términos de cooperación sur-sur es la política de primera infancia, una política pública que se llama De Cero a Siempre y que hoy en día ya está siendo replicada, por ejemplo, en Argentina, obviamente adaptándose al concepto de la Argentina, ¿no? Para eso, el Estado colombiano decide crear una organización, una agencia, una oficina, que es la Agencia Presidencial para la Cooperación y el Desarrollo Internacional en Colombia, mejor conocida como APC Colombia, y yo quiero que APC Colombia les cuente a ustedes qué es APC Colombia, qué hace y cómo es la cooperación internacional en este país. La cooperación internacional es una herramienta que nos permite colaborar con países de diferentes continentes y trabajar de manera coordinada hacia un objetivo común. APC Colombia es el ecosistema de cooperación internacional número 1 en el país. Trabaja por la articulación entre los actores de la cooperación internacional y las entidades nacionales, mediante un trabajo articulado con sectores y territorios. APC Colombia es la agencia de cooperación que une esfuerzos y corazones para el desarrollo. En APC Colombia, promovemos alianzas y unimos esfuerzos para crear oportunidades que nos permiten crecer juntos, porque el futuro es de todos. Le apostamos a lograr los objetivos de desarrollo sostenible, porque estamos convencidos de que es posible hacerlo con el compromiso de todos los países. Por eso, día a día, entregamos lo mejor de lo que somos y tenemos. APC Colombia es un aliado estratégico para la formulación, seguimiento y ejecución de proyectos de cooperación sur-sur que contribuyen a la implementación de la Agenda 2030. La cooperación es de todos. Y lo estamos logrando mediante la construcción de oportunidades a tono con las necesidades reales de las regiones y los sectores. Nuestras prioridades son las regiones de Colombia y sus comunidades, para lo cual contamos con un excelente talento humano de profesionales con toda la experticia para gestionar la cooperación internacional de manera responsable, innovadora y eficiente. Sí, somos un equipo humano comprometido con Colombia y para los colombianos, que cree en la gente y sus capacidades. Y por ellos trabajamos por transformar posibles oportunidades en opciones reales de progreso y desarrollo. Somos la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia. Nuestra agencia tiene como misión coordinar, gestionar y orientar toda la cooperación internacional no reembolsable que recibe y otorga el país.
Para eso, todo nuestro equipo trabaja con las entidades del nivel nacional, las adscritas y vinculadas, las gobernaciones, las alcaldías, las organizaciones no gubernamentales, para poder llevar la cooperación internacional a los territorios que más lo necesitan y poder así hacer una contribución al desarrollo del país. Tendemos puentes y conectamos voluntades. Somos un canal que facilita la comunicación entre aliados. Aprovechamos las capacidades existentes para participar activamente en el cumplimiento de los retos globales. Buscamos que los territorios y los sectores sean escuchados por la cooperación internacional y que las acciones implementadas obedezcan a sus intereses y a sus necesidades. Trabajamos bajo diversas modalidades de cooperación. Una de ellas es la cooperación sur-sur. ¿Para qué? Para compartir experiencias y aprendizajes. ¿Con quiénes? Con países de nivel de desarrollo similares, con retos afines y aprendizajes comunes. ¿Cómo lo hacemos? A través de un esquema de costos compartidos. ¿Para qué lo hacemos? Para contribuir a la Agenda 2030 y al cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. In APC Colombia, we promote alliances and coordinate efforts in order to catalyze opportunities que nos permiten crecer juntos y construir entre todos una nueva sociedad. Because the future belongs to all of us. Los productos en los que plasmamos nuestras experiencias también se han convertido en un importante referente para otros países que, como el nuestro, buscan superar las brechas y hacer de nuestro planeta un lugar más igualitario e incluyente, en el que nadie se quede atrás. En APC Colombia, nos sentimos totalmente orgullosos de ser un canal que permite hacer conexiones efectivas para que más personas y comunidades en nuestro país y el mundo logren conquistar sus metas y transformar sus vidas. Tenemos la oportunidad de seguir construyendo país, generando transformaciones que promuevan el desarrollo integral. Para esto se requiere el esfuerzo y la participación de todos. En APC Colombia, trabajamos con las comunidades a través de la cooperación para crear una historia diferente en nuestro país. La cooperación es de todos. 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 Cada nuevo día es una oportunidad para lograrlo y por ello en APC Colombia continuaremos trabajando con esfuerzo, dedicación y constancia. Porque el futuro es de todos. La sola creación de APC Colombia ya implica un triunfo en la política de cooperación internacional para el desarrollo en Colombia, porque es a través de esta organización en donde se canalizan todos los recursos, reembolsables y no reembolsables, todos los proyectos, todas las buenas prácticas y todo el talento humano para que la cooperación internacional para el desarrollo llegue a todo el territorio nacional y se convierta en una herramienta que contribuya al crecimiento y a la generación de un mejor país. La misión de la APC, como ustedes lo vieron, es gestionar, orientar y coordinar toda la cooperación pública, privada, técnica y financiera no reembolsable que reciba y otorgue el país. ¿Cómo así? ¿Esto qué quiere decir? Es decir, si nosotros hoy quisiéramos generar o aplicar o postularnos a un proyecto de cooperación internacional para el desarrollo, no podríamos hacerlo por nuestra propia cuenta. Tendríamos que hacerlo a través de APC Colombia, quien lanza las convocatorias para que las fundaciones, las empresas, las organizaciones se postulen y busquen recibir esos recursos de esa gran bolsa o de ese gran paquete que tiene de recursos que tiene el país o que son para el país en términos de cooperación internacional. Asimismo, APC Colombia ejecuta, administra y apoya todo el proceso de canalización y ejecución de los recursos, de los programas y los proyectos de cooperación internacional. ¿Atendiendo qué? Atendiendo dos grandes objetivos. Los objetivos de la política exterior colombiana, que como ustedes recordarán, tiene como misión posicionar al país como un actor de peso en el sistema internacional en ciertos temas como la lucha contra las drogas, la construcción de una paz estable y duradera, el cumplimiento de la Agenda 2030, entre otros, y el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. ¿Por qué el Plan Nacional de Desarrollo? Porque el Plan Nacional de Desarrollo
Es la hoja de ruta de lo que quiere hacer el país, de las metas que tiene el país para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Entonces, lo que la APC quiere en este momento es que a 2023, es decir, dentro de 2 años, la organización APC Colombia sea reconocida como un líder técnico que promueve y gestiona con innovación y efectividad la cooperación internacional para responder no solamente a las prioridades nacionales, sino para responder también a las grandes prioridades globales que tenemos en este momento. ¿Cuáles son esas grandes prioridades globales? El cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Para esto, la APC y el Gobierno Nacional han decidido crear la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional, resumida en ENCI, que es un documento que fue construido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Departamento Nacional de Planeación y la Agencia Presidencial de la Cooperación para determinar cuáles son los retos, las prioridades y cómo va a hacer Colombia o cómo va a gestionar Colombia o va a desarrollar Colombia su ecosistema de cooperación internacional para el desarrollo. Este ejercicio se desarrolló en el año 2018 y contó con la participación de 58 entidades a nivel nacional de todos los estamentos, los cuales presentaron ¿qué? Presentaron las metas que tienen y las ofertas que pueden, lo que pueden ofrecer y lo que necesitan en términos de cooperación internacional para el desarrollo. Asimismo, se fue a los territorios y se realizó una dinámica de estudios de mesas temáticas, de focus group entre cooperantes, ejecutores y entidades públicas, donde se hizo una evaluación de la anterior estrategia de cooperación internacional y de cómo esta estrategia entonces podía ser mejorada para los próximos 3 años. La Estrategia Nacional de Cooperación se hace para periodos de 3 años, teniendo en cuenta que hay cambios de gobierno y pues cada gobierno busca imprimirle su sello a la política de cooperación, a todas las políticas públicas del país, y la política de cooperación internacional no es una excepción. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe, todo claro. Gracias. Entonces, ¿cuáles son los 3 ejes que orientan y que determinan la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Colombia y que determinan cómo el país hace cooperación internacional para el desarrollo? El primero y el más importante es el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, y como les dije, son los objetivos que tiene el gobierno nacional en este momento en cabeza del presidente Iván Duque para llevar el camino del país. Es decir, es ahí en el Plan Nacional de Desarrollo donde se determina qué va a hacer el país durante 4 años, cómo lo va a hacer y cómo eso va a lograr el cumplimiento de las metas país que tenemos. Obviamente, en este punto nadie contaba con que iba a llegar una pandemia, con que íbamos a ver muchos de los proyectos parados, y de pronto hoy en día o en este momento las prioridades de cooperación internacional para el desarrollo en Colombia están determinadas en buscar o en luchar contra los efectos físicos, biológicos, económicos, políticos y sociales que está dejando la pandemia del COVID-19. Otro de los ejes orientadores de la Estrategia Nacional de Cooperación es la política exterior colombiana. Acuérdense que la cooperación internacional para el desarrollo se lleva o se trata en términos de que es un instrumento de la política exterior de nuestro país. Entonces, en este punto, la política exterior colombiana, liderada por la canciller Claudia Blum de Barbieri, tiene también como ejes posicionar al país como un actor que tiene una importancia significativa en algunos temas clave de la agenda internacional. ¿Cuáles son esos temas clave? La Agenda 2030 para el desarrollo, la lucha contra las drogas, el respeto a los derechos humanos, la construcción de una paz estable y duradera, el establecimiento de relaciones dinámicas con otros actores del sistema. Un tema que para el Estado colombiano en este momento es clave es la solución de la problemática venezolana. Entonces todo eso también va a estar ligado, y dentro de todo eso también se pueden determinar algunos proyectos y algunos programas de cooperación internacional de Colombia. Y por supuesto, el más importante o la estrategia más importante que tiene Colombia en este momento para determinar su política de cooperación internacional y para ofrecer cooperación y para recibir cooperación es el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
La Agenda 2030, ustedes ya la conocen, son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, que implican temas de salud, de educación, de empoderamiento femenino, de temas económicos y, por supuesto, temas sociales y medioambientales. Entonces, evidentemente en este momento, todos los recursos que está recibiendo Colombia, o la gran mayoría de recursos que está recibiendo Colombia en términos de cooperación internacional para el desarrollo, ¿están ligados a qué? Están ligados a que el país pueda cumplir con los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Y las ofertas de cooperación sur-sur que está haciendo Colombia también están ligados a eso, a que nuestros países socios, aquellos países a los que les damos cooperación internacional, pues también logren cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo está actualmente la cooperación internacional para el desarrollo en Colombia? Estas son cifras que tomamos o que se toman de la Agencia Presidencial para la Cooperación, pues quien es el ente que tiene el manejo completo de las cifras, y por lo menos vemos que una de las modalidades de cooperación que más se priorizan en los territorios colombianos, es decir, en los departamentos y en los municipios, es la cooperación financiera. ¿Por qué? Porque prefieren los entes territoriales prefieren que se les den recursos económicos para que ellos puedan desarrollar y ejecutar sus planes de desarrollo territorial. En un segundo lugar, vemos cómo la asistencia técnica o la llamada cooperación técnica es también un elemento muy importante. Esto sobre todo, ¿en qué? Cooperación técnica, ¿en qué sentido? En el sentido de que a raíz de la firma de tratados de libre comercio, los países con los cuales firmamos los tratados de libre comercio nos dan asistencia técnica o cooperación técnica para apoyar la industrialización de las empresas colombianas y que haya una sana competencia entre los empresarios canadienses, por ejemplo, y los empresarios colombianos. También tenemos el tema de las donaciones en especie, que son sobre todo las que se hacen en términos de ayuda oficial al desarrollo, es decir, cuando hay desastres naturales, cuando hay situaciones de conflicto armado interno, entonces cuando van los organismos como la Cruz Roja o las diferentes agencias de las Naciones Unidas a dar medicinas, alimentos, frazadas y demás a las personas en los territorios. Y en un último lugar tenemos la mezcla entre la cooperación financiera y la cooperación técnica, que también es muy utilizada. En el 2018, que es el último año de gestión del que se tiene informe de gestión en el portal de la APC, Colombia recibió 313.000 millones de dólares en recursos de cooperación internacional. Ha ido, evidentemente, el volumen de los recursos ha ido bajando sustancialmente. ¿Por qué? Porque Colombia, como lo mencioné hace un momento, ya ha empezado también a tener un doble papel, un papel de no solamente de receptor, sino también un papel de donante de cooperación internacional para el desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Colombia o los demás actores del sistema internacional ven que Colombia ya no necesita tantos recursos de cooperación, sino que más bien lo que necesita es un impulso para que pueda seguirse posicionando como un actor relevante en el ecosistema de cooperación internacional para el desarrollo. En este momento, Colombia tiene 53 socios de cooperación sur-sur, es decir, que Colombia, según el último informe de 2017, Colombia le ofrece o da cooperación sur-sur a 53 países del mundo, muchos de América Latina, algunos otros de Asia-Pacífico y África subsahariana, con los que tenemos prácticas de darles recomendaciones, asistencia técnica, experiencia y buenas prácticas para que ellos también logren el desarrollo de sus sociedades. Y a nivel país, pues tenemos la distribución de cómo llega la cooperación internacional o cómo llegó en el cuatrenio 2014-2018 a los diferentes entes territoriales. Entonces vemos que, por ejemplo, el departamento de Antioquia y el departamento del Meta, si mal no estoy, este es el departamento del Meta, fueron dos de los entes territoriales que más cooperación internacional recibieron en el cuatrenio 2014-2018, y como algunos como el archipiélago de San Andrés o los departamentos del sur del país son de los que menos reciben cooperación internacional. ¿Esto por qué? Porque en el caso del departamento de Antioquia, por ejemplo, el departamento de Antioquia, la gobernación del departamento de Antioquia y la alcaldía de la ciudad de Medellín tienen muy bien establecidas
a oficinas institucionales de cooperación internacional para el desarrollo y se han convertido también en asiduos a giras, a ruedas de negocios, a rondas y demás, donde se ofrece cooperación internacional para el desarrollo. Henry. Profe, una pregunta, ¿por qué esa cifra de los socios de Colombia se ha ido disminuyendo tanto? Porque Colombia ha decidido centrarse en aquellos socios con los que mejor le va trabajando y además de eso, todo también depende de lo que nosotros podamos ofrecer y de lo que otros países necesiten. La demanda en cooperación internacional y en cooperación sur-sur es muy grande porque casi el 55% de los países del mundo son países del llamado sur global. Pero Colombia no está en posición de ofrecer todo lo que estos países necesitan, todo lo que estos países requieren. Entonces, pues hemos tenido que reducir la cifra a aquellos países a los que efectivamente podemos darles cooperación internacional. No se trata, muchachos, de dar por dar, de dedicarnos a decir, soy el mecenas de la cooperación internacional, me la paso donándole a todo el mundo, a Raimundo y todo el mundo. No, se trata de que a quien le donemos experiencias, políticas públicas, buenas prácticas que hayan sido efectivas en el territorio colombiano para que también puedan ser efectivas en estos territorios. Entonces, probablemente la cifra pueda seguir disminuyendo teniendo en cuenta la situación en la que estamos actualmente. Probablemente ya en este momento nosotros no le donemos a 53 países, sino que empecemos a donarle a menos, porque también vamos a tener otras prioridades de cooperación con otros países. ¿Cuáles son los 5 grandes retos que tiene la cooperación internacional para el desarrollo en Colombia el día de hoy? El primero es ampliar la visión de las entidades territoriales y nacionales y territoriales frente al alcance y las tendencias de la cooperación internacional para el desarrollo. Muchas veces, y muchos de los entes territoriales, sobre todo los que están más alejados de las grandes urbes, como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, etcétera, etcétera, desconocen cómo funciona la cooperación internacional para el desarrollo, desconocen para qué sirve la cooperación internacional para el desarrollo y sobre todo cómo pueden ellos como entes territoriales acceder a recursos de cooperación internacional para el desarrollo. Entonces, ese es el principal reto que tiene hoy la cooperación internacional para el desarrollo en Colombia, hacer llegar esa información, esas buenas prácticas, hacer llegar todo ese conocimiento a los entes territoriales, para que los entes territoriales logren aprovechar todas las oportunidades que le llegan al país en términos de cooperación internacional. También hay que fortalecer la gestión de cooperación internacional en las entidades nacionales y en las entidades territoriales. ¿Bajo un enfoque de qué? Bajo un enfoque de resultados, un enfoque de innovación y un enfoque de sostenibilidad. Es decir, no se trata de hacer un proyecto de cooperación internacional, ejecutarlo, evaluarlo y listo, se acabó. No. La cooperación internacional, tanto la que recibimos como la que damos, tiene que ser sostenible en el tiempo y cada vez más debe responder a los retos que tiene el mundo, debe responder a temas de innovación, a temas de lucha contra el cambio climático, a temas de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Hay que promover el posicionamiento de Colombia como oferente de 2 grandes modalidades de cooperación, la cooperación sur-sur, la llamada CSS, y la cooperación técnica, a través de una participación efectiva en los diferentes espacios regionales y multilaterales. Es decir, Colombia tiene que ir a todos los foros de concertación regional, los que se hacen en la OEA, en la UNASUR, en PROSUR, en la Comunidad Andina de Naciones y en todos los organismos en los que Colombia está inserto a nivel regional y a nivel multilateral, como la ONU, la OCDE y todos los foros en donde esté nuestro país, a decir, mire, aquí estamos, este es nuestro portafolio de ofertas en términos de cooperación sur-sur. Esto es lo que nosotros podemos hacer en términos de cooperación técnica. Estamos listos para trabajar, estamos dispuestos a trabajar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Asimismo, Colombia tiene que implementar mecanismos de coordinación de la cooperación internacional para el desarrollo y definir definir la política o los estamentos de gobernanza de la cooperación internacional a nivel nacional y a nivel territorial. APC Colombia es una oficina muy pequeña. APC Colombia no lo puede hacer todo. Así que el gran reto también está en que los entes territoriales, las alcaldías, las gobernaciones,
se empapen de estos temas, contraten a personas con la formación de internacionalistas, con la formación de politólogos, que conozcan del ecosistema de cooperación internacional, que hayan estudiado el ecosistema de cooperación internacional, que sepan formular proyectos de cooperación internacional para crear oficinas dentro de los entes territoriales, oficinas de cooperación internacional para el desarrollo, con personas idóneas, con personas capaces que puedan ir a las diferentes ruedas de negocios, a las diferentes reuniones, a las diferentes mesas temáticas, a decir, aquí está el departamento de Antioquia, el departamento de Cundinamarca, el departamento de Santander, el departamento del Atlántico, el departamento del Valle, y esto es lo que tenemos para ofrecer, y estas son nuestras necesidades. ¿Cómo podemos generar un espacio de cooperación entre sus ciudades y mis ciudades, entre sus territorios y mis territorios? Y pues definir cómo vamos a priorizar la demanda y la oferta de cooperación internacional a nivel nacional y a nivel territorial. No podemos decir necesitamos de todo y ofrecemos de todo, porque aquello que podemos ofrecer o aquello que debemos ofrecer más bien es aquello que tengamos, en lo que tengamos mayores fortalezas. Entonces, esos cinco grandes temas son un reto hoy para la cooperación internacional en Colombia, y son un reto también porque Colombia ya es parte efectiva de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y el ser miembro de la OCDE también nos lleva a tener otro tipo de responsabilidades con nuestros socios de la organización. Responsabilidades que de muchas maneras vamos a poder cumplir si fortalecemos nuestra gestión en cooperación internacional para el desarrollo. ¿Cuáles son las prioridades hoy de la cooperación internacional? Los temas en los que Colombia está ofreciendo y están demandando cooperación internacional. El primero, el más importante, es la estabilización territorial. Colombia firmó, o el Estado colombiano firmó, un acuerdo para la construcción de una paz estable y duradera, el famoso Acuerdo de La Habana, que fue firmado en Cartagena y reformado y remodificado y firmado en el Teatro Colón hace ya unos años. Dentro de ese proceso de estabilización territorial, y por eso uno de los grandes temas que nosotros vamos a ver en la última clase es la cooperación internacional y el posconflicto. Dentro de esos temas, la Unión Europea se ha convertido en el principal apoyo de Colombia en términos de recursos de cooperación internacional para el posconflicto. ¿Por qué? Porque aquí en este tema de estabilización territorial se habla de construcción de capacidades, de construcción de comunidad y sobre todo de construcción de prácticas de perdón y reconciliación que lleven a que haya eso que dice el acuerdo de paz que tiene que haber, que es una paz estable y duradera. Otro gran tema y que va de la mano con el primero es el tema del desarrollo rural. Colombia se ha dado cuenta y con entre comillas, la finalización del conflicto armado interno entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, que hay que promover el regreso al campo, pero hay que promoverlo en términos de ¿qué? Hay que promoverlo en términos de un regreso en donde haya condiciones y capacidades para que nuestros campesinos puedan sostener sus negocios, puedan sostener sus prácticas de cultivo, sus prácticas de ganadería, sus prácticas de recolección. ¿Por qué? Porque ningún país es autosostenible alimentariamente, y Colombia es un país rico en territorio, rico en capacidades, y podemos generar buenas prácticas y programas que industrialicen el campo, que lo hagan más sostenible, que lo hagan digno de decir el campo colombiano puede ser la bóveda alimenticia de América Latina, que es una de las prioridades que también tiene el gobierno, es que al 2030 Colombia se convierta en la bóveda alimenticia de América Latina. Otro tema que tenemos, o que la cooperación internacional para el desarrollo en Colombia tiene como prioridad, es la conservación y la sostenibilidad ambiental. ¿Esto en términos de qué? En términos de el cumplimiento de los objetivos 13, 14 y 15 de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, que son acción por el clima, cuidado de los ecosistemas marinos y cuidado de los ecosistemas terrestres. ¿Por qué? Porque Colombia tiene la mayor cantidad de especies endémicas de flora y fauna, la mayor cantidad de bosques tropicales, y además tiene una gran porción del Amazonas, que es el pulmón del mundo.
Entonces Colombia tiene que empezar a trabajar en términos de qué, en términos de cómo voy yo a contribuir desde las buenas prácticas con mis socios a la conservación y la sostenibilidad del medio ambiente. Este tema de emprendimiento y economía naranja está muy ligado a los intereses del gobierno nacional actual, a la política que quiso o que ha buscado implementar el gobierno nacional de la economía naranja y del emprendimiento y la innovación para construir nuevas capacidades económicas en el país. Entonces, fortalecer las prácticas o las políticas de emprendimiento a través de el fortalecimiento de instituciones como Impulsa, como ProColombia, todo el tema de las economías creativas, etcétera, etcétera, es supremamente importante y Colombia ha decidido meterlo dentro de sus prioridades de cooperación, no solamente dentro de sus prioridades para recibir recursos o recibir intercambio y experiencias tecnológicas, sino también para ofrecer experiencia en buenas prácticas en estos términos. Y otro tema que se ha convertido en una prioridad para la cooperación internacional en Colombia, teniendo en cuenta la situación actual que se está viviendo en el país por la crisis venezolana, es el fenómeno migratorio. Colombia ha decidido usar la cooperación internacional para el desarrollo como una forma de obtener recursos y de obtener ayuda de otros estados para atender a los más de 1.900.000 migrantes venezolanos que hay en este momento en Colombia en situación de legalidad, en situación de ilegalidad y que necesitan pues acceder a recursos, acceder a educación, acceder a salud, acceder a vivienda, acceder a trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, este tema del fenómeno migratorio también se ha convertido en una prioridad para nuestro país en términos de cooperación internacional para el desarrollo. Hasta aquí, ¿alguna duda o alguna pregunta? ¿Todo claro? Todo claro, profe. Reflexionen ustedes. Fuera de esos que yo les mencioné, ¿cuál creen que es el principal reto de la cooperación internacional en Colombia? ¿Ustedes realmente creen que la cooperación llega a todos los territorios? ¿Que realmente esa oficina que les presenté al principio de la clase sí es efectiva o por el contrario hace falta un esfuerzo institucional mucho más grande para llegar a los territorios y explicarle a la gente, no a la gente del común, a Juana, Pedro, a María, a Carlos, cómo funciona y cómo ellos como ciudadanos de Quibdó, de Carurú, de Sabana Larga, de Fusagasugá, se pueden beneficiar de las prácticas de cooperación internacional para el desarrollo. Tómense 2 minutos para reflexionar y compartimos las respuestas.
Adelante, Sofía, con tu reflexión. Profe, pues también es como en base a, pues a la lectura y pues ellos como entre los retos que nombraban era como la gobernanza como tal. Siento que, o sea, el reto más que todo para Colombia es lograr como coordinar las diferentes instituciones y que cada una como que tenga un rol y una responsabilidad definida. Porque como tú decías, por ejemplo, la APC no puede encargarse de todo porque pues es una como una institución un poco hasta ahora como pequeña en cierto sentido. Entonces yo siento que el mayor reto para Colombia antes de pues de generar más alianzas, de bueno, de entrar a más organizaciones, es primero organizar, es como lograr esa coordinación primero interna, de forma que cada institución tenga como su responsabilidad y sepa a qué orientarse. Entonces, si está orientada solamente a la financiación, pues esa va a ser exactamente como su función y ya, o sea, siento que es como ese papel de los rol de la coordinación y pues también como esa comunicación interna, por ejemplo, regional. Entonces, que se sepa, digamos, que si se va a hacer un proyecto de desarrollo en determinada región, pues que se comunique directamente con la región y con la población directamente afectada, porque a veces siento que se orientan tanto a hablar entre las instituciones que dejan de lado a la población que está siendo, pues, directamente afectada. Entonces siento que el principal reto es como si esa coordinación interna de Colombia antes como de avanzar más hacia lo exterior para luego pues ahí sí como poder ofrecer una buena cooperación internacional. Gracias, Sofía. Lucía. Bueno, profe, en relación a la primera pregunta, pues también similar la cohesión social, como en realidad establecer como acuerdos que realmente permitan establecer la cooperación internacional para el desarrollo, que no únicamente se quede como tal en el papel de que se van a realizar estas u otras acciones, sino que realmente pues se apliquen y se logre coordinar con las diferentes entidades. Y pues para esto también se necesita como que se amplía un poco el espectro de la cooperación internacional, como lo veíamos en el mapa. Hay muchas regiones de Colombia a las que llega muy poco la cooperación internacional, entonces es también eso, como ampliarse un poco, coordinar con la población, cohesión social para poder aplicar todas esas acciones que se plantean desde el papel como tal. Y en relación a que sí creo que realmente la cooperación internacional para el desarrollo llega a todos los territorios de Colombia, pues claramente no, la población rural pues ha sido bastante olvidada en nuestro país y por eso mismo es importante como que se coordinen entre las diferentes instituciones para llegar a los espacios más alejados de Colombia. Y también quisiera agregar un poco un aspecto sobre una conferencia que vi hace poquito y es que como tal no solo para Colombia sino para América Latina faltó como un mecanismo de cooperación internacional para el desarrollo ahorita en la cuestión de la pandemia en relación a la salud. Si bien está COVAX con la Organización Panamericana de la Salud, está México y Argentina, si no estoy mal, o Chile trabajando con medicamentos, vacunas, hizo falta que como tal Latinoamérica se uniera y estableciera mecanismos de cooperación, pues obviamente que pudieran colaborar ahorita con la pandemia para, o sea, cooperación sur-sur en relación a la salud para pues poder combatir esta crisis eh, en temas de salud. Sin lugar a dudas, el principal reto de la cooperación es que en Colombia la entendamos y que aceptemos, pese a todas las críticas que hay en de la cooperación internacional, porque la cooperación internacional tiene muchísimas críticas, muchas personas dicen, es que eso no sirve, es que eso es un robadero de plata, es que eso constituye una forma en la que los ricos se aprovechan de los pobres, una nueva forma de imperialismo, una nueva forma de colonización, etcétera, etcétera. Que entendamos que para países como el nuestro, para países con menor grado de desarrollo, para países con problemas estructurales, económicos, políticos y sociales, muchas veces que otros nos donen recursos, que otros generen buenas prácticas respecto de nosotros en cooperación internacional, puede ayudarnos a cumplir nuestros objetivos de país. Y para Colombia es muy importante entender y que todos entendamos que la cooperación internacional nos puede ayudar muchísimo, sobre todo en este proceso que estamos transitando ahorita, son dos caminos que
van a terminar bifurcándose en algún punto, y es el de la gestión de una pandemia que no esperábamos y el de la construcción de una paz estable y duradera. Entonces estos dos caminos van a terminar uniéndose de una u otra manera, y es con esos recursos que nos puede donar la Unión Europea, que nos puede donar Estados Unidos, que nos puede donar Japón, Corea, que son países tradicionalmente que donan muchos recursos en cooperación. Vamos a lograr combatir esos males estructurales que tiene el Estado colombiano y de una u otra manera cambiarle la cara a este país. Dice Andrés en el chat que él piensa que es un factor que ese es un factor que falla en estos temas de cooperación, y es que nacen en las grandes ciudades. Así es, y en parte desconocen la realidad que viven los sitios o lugares más alejados del país. Estoy completamente de acuerdo contigo, Andrés. Al igual que creo que se los dije cuando todos vimos política exterior comparada, cuando la vieron conmigo, la política exterior colombiana y también la política de cooperación internacional colombiana como instrumento de la política exterior nace en Bogotá, nace aquí muy cerquita de la universidad, en la Casa de Nariño, y muchas veces los policy makers desconocen la realidad de los territorios, desconocen cómo se vive en Puerto Rico Meta, desconocen cómo se vive en Turbaco Bolívar, desconocen cómo se vive en la Jagua de Ibirico, en el Cesar, en todos esos territorios a los que hay que llegar. Entonces, eso es lo primero, y estoy completamente de acuerdo con Andrés. Lo primero es que hay que llegar a los territorios. Si se hace una visita al sector rural, ellos van a responder que nunca han recibido ayuda y que no conocen el significado de cooperación. Andrés tiene toda la razón, lo primero, y si alguno de ustedes en un futuro se interesa por trabajar en cooperación, que es un tema apasionante, lo primero que deben hacer y lo primero que hay que recomendarle a los policy makers es que visiten los territorios, que lleguen a esos lugares para que puedan precisamente contribuir con soluciones efectivas a quienes más lo necesitan. Chicos, eso era todo lo que yo tenía para compartir con ustedes hoy. Les recomiendo por favor que lean la Estrategia Nacional para la Cooperación, para que puedan participar en clase la semana que viene, para que se preparen para el taller. No olviden el análisis de prensa. Hoy los dejo ir más temprano, pero pues mañana, el próximo jueves sí haremos un poco más larga la clase porque vamos a hablar de toda la estrategia. Entonces, les deseo un feliz resto de semana. Cuídense en la cuarentena estricta de Bogotá este fin de semana y nos vemos el otro jueves. Dime, Sofía. Profe, pues yo tenía una pregunta, o sea, es que como leyendo todo eso de la APC y demás, o sea, me ha parecido como muy interesante a pesar de que es como en cierta forma nueva. Entonces, o sea, por ejemplo, ¿tú sabes si ellos en algún momento van a ofrecer prácticas o algo así por el estilo? Ellos tienen oportunidades de pasantía. Sí, señorita. Ah, ok, vale, gracias. Hay que mirar en la página de APC Colombia, pero ellos tienen oportunidades de pasantía. Vale, profe, muchas gracias. Listo, vale. Chao a todos, nos vemos el próximo jueves. Chao, gracias. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe. Chai.